Continuamos estudiando pues en esta temática estos temas tan interesantes acerca de los crisoles. Decíamos que los crisoles pues es como un recipiente que es puesto a prueba de fuego. Y en esta analogía pues también nosotros somos a veces como crisoles en el cual pasamos dificultades y pruebas. Estaba mirando estos libros que tengo por aquí, este libro tan interesante, Frente al dolor, que está escrito por Roberto, un libro muy interesante que desde luego pues, ha ayudado a muchas personas, a mí también, a poder comprender. Este es el libro que más me ha costado escribir, más difícil, sí. Me extraña. Bueno, de ahí será que no hay muchos libros que expliquen estas situaciones, ¿verdad? Por las que atravesamos. Y además está en inglés, en muchas lenguas también tenemos este chiquitito. Este se hizo en Portugal como libro del año, libro misionero, para entregarlo en noviembre, en la fiesta de Todos los Santos, de los Muertos, ¿no? Y hicieron una tirada enorme y fue una bendición grandísima para mí el donarlo, porque doné los derechos de autor para una obra misionera fenomenal, porque distribuyeron en unos días 150.000, con lo cual en un país tan pequeño como Portugal era todo un récord. Y en alemán. Este está en alemán, sí. Este es el original. Es el original. Sí. La casa editora adventista de Alemania me pidió un libro que pudiera dedicarse, o sea, que pudiera abordar un tema que lo quisieran escuchar no creyentes. Muy bien. Y que les respondiera. Y este está hecho... Las ediciones en español y otras lenguas son ligeramente diferentes en algunos puntos. Pues me he tomado la libertad de traerlos para poder enseñarlos al público, gracias, para que puedan adquirirlos. Gracias. Escribiéndolo mejor pues, a Home Media. Y la verdad que los recomendamos porque son muy interesantes y son temas que explican muy bien todo esto que estamos hablando aquí a través de las semanas. Sí, este libro, el texto en español, está grabado por Home Media en fascículos. O sea, está dicho por mí. Muy bien. Pueden meter en la página de Home Media y ahí pueden ver los vídeos, los vídeos a través de las diferentes temáticas. Hoy vamos a tocar, pues, siguiente lección, la número 10, templanza en el crisol. Templanza en el crisol. Una pregunta, esto de templanza, de temple, ¿está unido a la calma, a la tranquilidad, quizás a no precipitarse en algunas... pues... es posible que cuando vemos alguna injusticia... La palabra escogida no sea la más frecuente aquí en España o en español, pero se trata un poco de eso, de la actitud a tomar, la actitud de dominio propio. Muy bien, dominio propio. Cuando nos viene la adversidad. Muy bien. Exacto. El dominio propio es muy importante. ¿Qué seríamos? Un cristiano tiene que tener dominio propio, saber dominarse y saber controlarse. Y sobre todo, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Es que pienso que es fundamental porque nuestro carácter se mide justamente cuando somos probados, cuando somos tentados. Y es en ese momento cuando tenemos que tener un control de nuestros impulsos, porque podemos hacer mucho daño, ¿no?, a la persona con la que reaccionemos. Sobre todo cuando nuestra reacción es frente a una agresión. Muy bien. Porque hay cosas que nos vienen, enfermedades, etcétera, que decimos, bueno, ¿quién tiene la culpa? Pero a la agresión, ahí la reacción sí que es muy importante y necesitamos ayuda. A ver si somos capaces de aclarar en esta lección algunas cosas que a mí personalmente me han chocado, ¿no? Y a veces la dificultad que pasa uno, bueno, totalmente. La agresión que sufrimos también, pero cuando alguien agrede a ese ser querido, a esa persona más indefensa, a ese niño, ahí no sabremos cómo actuar, y yo creo que la lección de esta semana nos puede ayudar un poquito. Ahí la defensa propia. Y los derechos y el derecho a protegernos, a llevar armas, es muy compleja, está difícil. Muy difícil, y hay que dejarse inspirar mucho por el Señor para ver cuál es la actitud. Por eso tenemos de ver el modelo de Jesús. Por eso es importante mirar el modelo de Jesús y también tener una relación con el Espíritu Santo para que en esos momentos saber cómo actuar, porque nadie está preparado para ciertos momentos. Yo, si alguien viera pegarle o maltratar a un ser querido, pues no sabría decir cómo actuaría. Mateo 5:5 nos dice así: bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? La palabra manso en España no se usa casi. Se usa en contextos el toro manso, que es el que guía a los demás, ¿verdad? Que no es un toro para lidia, para los espectáculos. Entonces, la mansedumbre es, hoy yo creo que podríamos traducirlo por la actitud no violenta, la no violencia, o sea, el dominio propio de la persona, que no es porque es más débil que no responde, sino porque es más fuerte. O sea, su propia fuerza de dominio propio es superior a la agresión que recibe, que es un poco el testimonio que nos da Jesús. Jesús podía haber hecho venir un montón de ejércitos de ángeles para defenderlo. El no defenderte cuando puedes, eso es lo difícil. Muy bien. Y sobre todo en esta sociedad nuestra, en la que lo que se valora, bueno, muchísimos de los padres de alumnos llevan a las niñas sobre todo, las niñas sobre todo, a aprender defensa personal. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, aunque no estoy juzgándolo, porque todo tiene quizá su contexto y no juzguéis para que no seáis juzgados. Estás en paz con todos, siempre y cuando esté de parte de vosotros, ¿no? Ahí está. Exacto, todo lo que esté de vosotros. Lourdes, ¿cómo se define la mansedumbre? Sí, pues sabéis, me gusta la definición que nos viene aquí, que dice soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Sí, con paciencia y sin resentimiento. Desde luego que me parece una definición excepcional, porque como muy bien estáis explicando, vivimos en unos tiempos en los que se habla tanto de defender los derechos, ¿no? Y claro que hay que defender ciertos derechos, sobre todo las voces de los inocentes, de los que no tienen voz, pero a veces igual de maneras poco cristianas. Y aquí Jesús nos invita, la palabra de Dios nos invita a imitar a Jesús. Como muy bien habéis mencionado, su fortaleza era el saber actuar, ¿no? En cada momento, en vez de reaccionar, saber callar a tiempo, no querer buscar la justicia, no querer protegerse él, ¿no? Podía haber hecho venir millones de ángeles para que lo defendieran, haber eliminado a los romanos, a los que le estaban de alguna forma atacando. Pero él dejó el juicio al Señor, ¿no? El que en su momento se encargará de dar a cada uno el merecido de sus decisiones. Entonces, vivimos en una sociedad en la que no es fácil tener dominio propio, que yo creo que es la palabra que mejor define la mansedumbre, porque no es muy al uso, ¿no? O la humildad, que creo que es una sinónima. Vivimos en unos tiempos en los que no es fácil, solamente con la ayuda de Dios. Y además que hasta la propia experiencia laica, o sea, no creyente, la violencia engendra violencia. Así es. Y en esta sociedad misma en la que vivimos, la no violencia, o sea, la reacción no violenta ha dado resultados más positivos a veces que graves guerras con las que estamos metidos ahora, por ejemplo. Exacto. Yo me recuerdo en mis años jóvenes, son los años de Gandhi, Martin Luther King, o sea, los grandes héroes de la no violencia, que se inspiraban en Jesús. Y recuerdo con el profesor Pose, que me decía, ojito, porque los que más ejercitan nuestra paciencia suelen ser los que más necesitan nuestro amor. Muy bueno. Los que más ejercitan nuestra paciencia suelen ser los que más necesitan nuestro amor. Y si pensásemos eso, pues probablemente tendríamos una vía para actitudes no violentas, o sea, respuestas mansas o de dominio propio. Mateo 5.5 está en el contexto del Sermón del Monte. Totalmente. Sin ninguna duda es la mejor predicación que tenemos, ¿verdad?, de parte de Jesús. Es un proyecto de vida, más que una predicación, es un proyecto de vida, es una propuesta de vida, principios. Yo le digo a mucha gente que nosotros no solamente debemos de conocer a Jesús, sino también conocer sus enseñanzas y interiorizarlas. Jesús aquí nos dice algo muy importante, sobre todo lo que decías, ¿no? La violencia pues lleva violencia. De hecho, Romanos 12, 21 nos dice que no seamos vencidos por el mal, sino que la manera de vencer el mal es con el bien. Claro. Porque si no, si tú me pegas, yo te pego, y tú me robas, yo te robo, Ese era el ojo por ojo, diente por diente, pues ese es el argumento
ojo por ojo y diente por diente, acabaríamos todos ciegos y sin ningún diente. Y no me extraña que vivamos en una sociedad tan violenta, porque aparte todo el mundo, sobre todo los medios de comunicación, que tanto hablan de violencia, ¿no? Pero no se habla de la violencia verbal, por ejemplo. Claro que sí. La violencia gestual que a veces, ¿no? La violencia pasiva, donde moda de grabar con los móviles y enseñar las peleas que hay. Es mucho más nociva que otras. Sí. No confiéis en la violencia, dirá el Salmo 62:10. Me gusta esto. Es decir, no confiéis en la violencia. E incluso para resolver los problemas. Durante los años en que he trabajado como responsable del Departamento de Educación en esta división, tuve que asistir y aprender mediación. Hay mucha violencia entre los niños y los adolescentes, ¿sí? Y funcionan incluso a nivel laico. No solo estoy hablando de medios cristianos. La mediación, que es la gestión sin violencia. ¿Cómo pueden los propios niños pueden aprender a buscar actitudes que convenzan al agresor de que eso no está bien, que no le conviene? Y hay toda una formación. Hay mecanismos, procedimientos. Para aunar las partes. Qué triste que esto también tenga que estudiarlo nuestras asistentes sociales y otro para mediar entre parejas. Pero la mediación da resultados. La mediación la deben de hacer personas adultas, sobre todo. Claro. Y no mirar para otro lado, porque no mirar para otro lado ante el agravio sería también una forma de violencia. Una forma de violencia. Solo dirá muy claramente en el libro de los Proverbios, si al violento no le paras los pies, le estás dando alas, ¿verdad? Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes, de críticas y de, bueno, pues un montón de situaciones que no me extraña que Moisés lo llamaran pues, un hombre más manso, ¿no? De toda la tierra. De toda la tierra, casi nada. Admirable, de verdad. Repetimos la definición de mansedumbre, soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Es decir, renunciar a la venganza. Exacto. Renunciar a la venganza. Porque qué fácil es cuando alguien habla mal de mí, yo ir contando chismes por ahí, eso es una forma de venganza. Claro. Es decir, el hecho de no promover ese mal, es cortar ese mal y empezar a buscar soluciones. Y Moisés nos pone aquí la escuela sabática como un ejemplo de una persona que tuvo mansedumbre. Sí, exacto. ¿Cómo consiguió Moisés esto? Porque no siempre había sido así. Sí. La Biblia nos dice que Moisés pues, era también muy... Claro, fue impulsivo en su momento. Era capaz de... Y eso que era en defensa, no era en defensa propia, era defendiendo a uno tratado injustamente. Injustamente. Aún eso se podía hacer de otra manera. Claro. Muy bien. Sí. Jesús utiliza, algunos lo utilizan como excusa, un tipo de violencia sin llegar a dañar a nadie, pero obtener lo que él quería conseguir, que era el respeto en la casa de Dios. Y esta única escena violenta, entre comillas, de Jesús, es muy importante leerla bien entre las líneas, porque Jesús es suficientemente fuerte. O sea, no es alguien que no actúa porque no tiene la fuerza, la tiene, pero la actúa sin dañar a nadie. Éxodo 32. Sí. Yo quería... ¿Lourdes? Bueno, este capítulo es tan bonito, tan interesante, ¿no? Cuando vemos cómo media Moisés, cuando el Señor prueba a Moisés, porque Dios sabemos cómo es su carácter, ¿no? Cuando quiere destruir a todos esos idólatras que están adorando el becerro. Y me encanta cómo actúa, ¿no? Como por amor a tu nombre. ¿Qué van a decir los demás? Es decir, van a comprender que eres tú el que les ha sacado de la esclavitud, el que les ha sostenido, les ha cuidado, y cómo ahora les vas a destruir, ¿no? O sea, para que él llegue a esa conclusión, cuando él se sentiría también indignado, porque me imagino cómo se sentiría de ver
como ese pueblo que poco antes había sido testigo de tantas maravillas, estaban buscando la bendición de un trozo de metal, ¿no? Sí. Y sin embargo, con qué mansedumbre, con qué humildad, con qué dominio propio, con qué fe actuó, ¿no? Actuó. ¿Qué ejemplo? ¿Qué papel estaba cumpliendo ahí Moisés? ¿A quién estaba mostrando Moisés ahí? Pues a Jesús, a Jesús. A Jesús, ¿verdad? Esta no violencia de Jesús mismo sí. es muy valiente, porque Jesús se encuentra en un caso, se encuentra rodeado de hombres armados de piedras que están dispuestos o a apedrear a una mujer, pero si él se atreve a decir algo que está en contra de las leyes de entonces, que la pena de muerte solo la podían ejercer los romanos, esas piedras podían caer sobre él. Es decir, Jesús se defiende con la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada, ¿verdad? Entonces, esta es una lección en la que Jesús defiende una injusticia, o sea, defiende a un caso, a hombres violentos, armados, de alguna manera, y con su palabra. Lo mismo que hace cuando Pedro quiere defenderlo con una espada. No me defiendas con la espada. Pero es muy difícil en una sociedad como la nuestra, en la que la asertividad, es decir, tú tienes que decir lo que tú crees, lo que tú tienes que decir no es no, ¿de acuerdo? Bien, todo eso está muy bien, porque Jesús es asertivo y a la vez no violento. Jesús dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me pegas? Es decir, Jesús se defiende con la palabra, es asertivo, pero también es manso, humilde de corazón, es decir, hay veces que prefiere callar. El apóstol nos dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. La fe es una manera de creer, y yo creo que hoy en día, que hablábamos sobre la fe, aquí tiene un papel muy importante, porque bueno, yo no llevo muchos años en el ministerio pastoral, no he visto peleas físicas, pero sí que he visto muchas veces violencia verbal, violencia, la crítica para mí es una violencia, la difamación es una violencia, la ausencia de, por ejemplo, de respeto o la ausencia de amor, todo eso genera violencia. A mí por lo menos me duele ver a veces gente, como se dice uno, como se dice otro. Entonces la palabra de Dios nos enseña qué actitud, ¿no? ¿Qué actitud? Por eso que estas cosas no quedan en el terreno así como muy del sábado de iglesia, sino que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Qué tipo de actitud tenemos nosotros con nuestro prójimo o con nuestros hermanos? Porque a veces no todos somos hermanos, pero sí que todos somos prójimos. Y sobre todo teniendo en cuenta que con nuestra actitud podemos edificar o podemos derribar. ¿no? O sea, como dice Santiago, cómo la lengua tiene tanto poder. O sea, a veces nuestra forma de reaccionar o de actuar puede acercar a Cristo a una persona, puede hacer que no vuelva a la iglesia. Como estás mencionando, Israel, ¿cuántas personas han dejado de venir a la iglesia no porque no creen en las doctrinas, sino porque tristemente no han recibido ese cariño, ese trato, esa aceptación, sino que por el contrario se les ha juzgado o se ha reaccionado mal, ¿no? Por eso el ejemplo de Jesús tiene tanto poder para nosotros hoy. Y sobre todo porque hoy más que nunca parece que queremos defender nuestros derechos y no siempre de las formas adecuadas, ¿no? A veces aprender pues, a actuar de la forma adecuada, ¿no? A recibir el desprecio o la indiferencia con la actitud adecuada. Es lo que tenemos que aprender. Y yo soy consciente de que por nosotros mismos es imposible. Por eso, siguiendo la tónica que hemos seguido durante toda esta escuela sabática, es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que pone la paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Esa paciencia para ser mansos, para tener el dominio propio, ¿no? Que es una fuerza muy grande. Exacto. Contrariamente a lo que pensaba o enseñó Nietzsche, que la predicación del amor de Cristo es una debilidad, hace falta ser muchísimo más fuerte para ser manso. Ser manso y para buscar soluciones pacíficas que para volverte, o sea, para utilizar armas, para defenderte, eso es muy, muy fácil. Por eso a veces esto que se dice es que este tiene carácter fuerte y es muy agresivo, esto no es que sea fuerte, es que es muy débil realmente, ¿no? Exacto, porque no tiene control sobre sí mismo. Amar a los que nos hieren, realmente la temática, el crisol, es un crisol. Amar a los que nos hieren. Y a veces hemos encontrado ahí como algunas filosofías por ahí que tratan de rebajar un poquito este marco, ¿no? O esta propuesta que Dios nos
nos hace. No es una propuesta, realmente es un imperativo. Dios lo dice así, amar a vuestros enemigos. Y esto pues es un llamado que Dios hace a nuestras vidas para que nosotros entendamos que no podemos hacer eso por nosotros mismos. Necesitamos al Señor. Porque a veces tú me hieres, no te dejo de hablar, te dejo de saludar. O uso las redes sociales para decir cosas sin nombrar tu nombre. Es muy típico eso también. Eso es una agresividad muy sutil. Muy sutil, pero mucho más eficaz que otras. Sí. Utilizo... Más cruel, más cobarde. Así es. Que decirte, mira, este es el problema que tengo yo contigo, me has hecho daño, yo te he hecho daño. Y la verdad que el Señor, en primer lugar, nos pone el perdón como la herramienta principal para seguir avanzando. Así es. Mateo 5, 43 al 48, el amor al enemigo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo más típico. Sí. Yo no le tengo nada, yo no tengo nada contra él, pero no quiero saber nada de esta persona nunca más, ¿no? Es un poquito esta línea que es antibíblica, no es bíblico eso. No es bíblico. Es decir, es cierto que el perdón es un proceso, que cada uno tiene su tiempo, que hay cosas y cosas, pero el perdón es algo que nos ayuda a seguir adelante, que nos invita a soltar eso que no nos permite seguir prosperando y que es un llamado de Dios en lo que esté de nuestra parte, tener una actitud de bien. No significa que estar conviviendo con esa persona constantemente ni dejarnos humillar por esa persona, sino poder tener una actitud de bien, ser agentes de bien. Lo humano y lo automático desde pequeñitos es lo del ojo por ojo. Eso. Esto, lo lógico y lo justo, entre comillas, todas las leyes de todos los países del mundo están basadas en el ojo por ojo, es decir, la proporcionalidad de la sanción a la falta, ¿verdad? Y tú has robado, tienes que devolverlo, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto, algunos dicen, Jesús lo que trae es una ley en contra del Antiguo Testamento. No lo es. Es ir un paso más adelante de la intención de esa ley. Porque la intención de la ley de Talión en la Biblia, fuera no hablamos, pero en la Biblia es limitar la venganza. Eso es. Un ojo como máximo va en uno. ¿Te han robado una oveja? Pues bueno, has robado, tienes que devolverla, como mínimo la oveja. Claro. Es decir, entonces, es la limitación de la venganza. Porque la tendencia humana es lo de la MEC. Eso es. Claro. Vengarse. Me has roto un diente, te rompo la cara. Te has sacado un ojo, te dejo ciego. Es decir, esto es la tendencia. Entonces, la ley que Jesús propone, amar a tus enemigos, bendecir a los que os maldicen, limita la venganza al grado cero. Así es. Y esto va mucho también en los matrimonios, que se castiga unos a otros de diferentes formas y de diferentes maneras. O sea que la venganza tiene un amplio abanico de posibilidades. Sí, y el crisol de los cónyuges o de la familia también lo es, ¿sabes? Así es. Sí. Y aquí nos da las pautas, limita la venganza al grado cero. Eso lo puedes hacer tú mismo, pues bienaventurados los que lo pueden hacer. Otros necesitamos la ayuda divina, la fuerza de Cristo, la fuerza divina para poder perdonar. Eso es. Sí, y luego estaba pensando en lo que Jesús nos enseñó en la oración modelo. Perdona nuestras faltas de la misma forma que nosotros perdonamos. ¿Qué quiere decir que si yo no perdono, el Señor no me puede perdonar? No puedo exigirle que me perdone si yo no estoy dispuesto a perdonar. Exacto. A veces me da la sensación de que nos vemos demasiado perfectos y no valoramos lo que significa el perdón de Dios. Totalmente. Y por eso luego actuamos con ese rencor o con ese orgullo. Si entendiéramos lo que somos y el daño que ha provocado al Hijo de Dios nuestros pecados, quizás seríamos más humildes, más mansos para perdonar a nuestro prójimo. Y el problema de esto es que cuando uno tiene una actitud vengativa, sí, pues lo que le ocurre es que tiene un corazón donde surge el rencor, el odio, la ira, y eso son justamente elementos que nos hacen sufrir muchísimo. Porque ¿cómo alguien puede ser feliz con un corazón lleno de odio, de ira, de rencor, de todo este tipo de cosas, de resentimiento? El odio es tomarte un veneno para que le haga daño a otro. Muy inteligente eso. Es verdad. Es verdad. Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen.
Yo creo que el Señor aquí nos hace un Eso llamado ya es lo máximo. a la excelencia, y por eso necesitamos tanto del poder de Dios en nuestra vida. Ser cristiano significa esto. Amén. Yo creo que el cristianismo se resume, por eso a mí me atrae tanto, se resume aquí en el Sermón del Monte, la necesidad urgente, inminente que tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida. Totalmente, así es. Porque todos nuestros mejores esfuerzos jamás llegarían a este ideal. Sí. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí el tema de hoy. Ha sido rápido, veloz. Yo querría terminar con unos versículos Venga. que pienso que concluyen muy bien con lo que hemos visto hoy, que está en 1 de Pedro 2, del 23 al 25, que nos habla de cómo actuó Jesús en los momentos más críticos de su vida, ¿no? Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros eréis ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, ¿no? Amén. Qué bonito. Qué bonito. Como ovejas descarriadas que han vuelto al pastor, tenemos que ser como el pastor, mansos y humildes de corazón. Y humildes. Y esa es nuestra referencia que nos ha dejado Jesús, el buen pastor. Amén. Gracias, amén. Roberto, por estar aquí. A vosotros. Nos vemos la próxima semana, Lourdes. Gracias. También. Dios os bendiga. Que Dios bendiga. Igualmente. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia de hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.